minutos restantes le damos a Hernán. Feliz sábado para todos. Se escucha bien, ¿no? Esto se cae. ¿Cómo están? Le pedí una manito a un par de personas que me ayuden con una lectura. Ahí les voy a ir avisando cuando los voy a necesitar. Gracias por colaborar de paso. Gracias Ramón, gracias. Hay un poco de curiosidad, digamos, en el por qué sale este tema, digamos. Me puse a leer el otro día cuando viajamos con mi familia. Estuvimos en la casa de unos amigos en la villa y nos pusimos a leer. En realidad nos sentamos a leer una meditación y después los chicos estaban inquietos y no leímos la meditación. Pero yo me quedé sentado y me puse a leer y la verdad no era una meditación de nuestra iglesia. Pero hubo un versículo que me pegó una patada en la cabeza, me dejó con una inquietud. Inclusive le escribí a un par de personas para que me ayuden a digerirlo de alguna manera. Así que bueno, vamos a leer, vamos a interiorizarnos un poquito de un texto bien conocido. Vamos al libro de Marcos, en capítulo 4, perdón. Y te voy a pedir Paola, yo le pedí a Paola que lea desde el versículo 1 hasta el 12. Todo es bien conocido, así que escuchamos. Gracias, Paola. Se dieron dos cosas raras, porque este texto hasta el 9 era una de las parábolas que a mí más siempre no me cerró en entendimiento, digamos, de alguna manera. La verdad tampoco la había profundizado mucho y después leo la siguiente parte donde dice el propósito de las parábolas, o sea, el 10 y el 12, y la verdad es como que me termina de cerrar una idea que todavía la verdad la sigo masticando porque no tiene una parte muy importante acerca de Jesús, no de nuestro entendimiento, desde mi punto de vista. Y en sí no vamos a tocar ni profundizar la historia en sí de la parábola que leyó Paola, pero sí me servía de alguna manera de introducción para que podamos entender por qué los discípulos le preguntan eso. Así que yo voy a volver a leer el 10 y al 12. Fíjense que dice que cuando quedó solo, dice, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Qué raro, ¿no? Raro porque
esto pasó después, yo me imagino a Jesús y a todo el grupo que le acompañaba, y está bueno pensar un poco en cómo se dan estas cosas. Fíjense que dice el texto donde empezó Paola, dice que estaban junto al mar y era tanta gente que Jesús se tuvo que subir a un bote, una barca, piénsenlo como les parezca. Bueno, y se sentó y mientras la gente se quedaba en la orilla. Había una distancia entre ellos, capaz era cerquita, lejos, no importa, todo eso da para que nosotros pensemos. Dice, bueno, y ahí le enseñaban parábolas muchas cosas. Y vieron que nosotros tenemos como, no sé si bien o mal aprendido, que las parábolas eran una manera práctica que Jesús tenía de enseñar para que la gente común entienda. Y la verdad, con este texto que vamos a leer, con este resumen acá, la verdad no es tan así. Fíjense, dice, cuando Jesús quedó solo, con los que estaban cerca de él, y con los 12, dice, o sea que había más gente aparte de los 12, o sea, se ve que había un grupo fijo, de alguna manera podemos decir así, que lo acompañaba a Jesús a todos lados, aparte de los 12. Dice, le preguntaron sobre la parábola, o sea, le hablaban específicamente de esa última parábola que él había comentado. Y él les dijo, a vosotros, lo que dice el 12, el 11 y el 12 dice, a vosotros os he dado a saber el ministerio del reino de Dios, pero los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y ahí entró la contradicción en mi cabeza, en aquella meditación que había leído. Dice, sus discípulos y un pequeño grupo de seguidores se apartaron de la multitud. Me imagino que hasta tedioso sería todo el día, tanta gente encima, ¿no? La cantidad de gente que lo acompañaba, dice. Pero para ese grupo, el de los 12 y ese grupo que lo acompañaba, dice, tener a su maestro solo para ellos solos, digamos, era el momento perfecto para hacer preguntas. Sin embargo, la respuesta de Jesús creó solamente más preguntas, porque él les dijo que estaba hablando en parábolas para que algunos no pudieran entender lo que decía. ¿No era que entonces las parábolas eran para explicar y de repente Jesús le explica con una parábola para que justamente no entiendan? ¡Qué contradicción! ¿Y ahora qué entonces? ¿Qué hacemos? Dice, ¿por qué Jesús quería que algunas personas no entendieran? Eso suena completamente inusual, ya que Jesús, ¿qué hizo? ¿Para qué vino? Él vino a buscar y a salvar, no a acercar nada, no a encerrar nada y ni a confundir. Y a la vez esto también hace que parezca como que él estaba diciendo acertijos y adivinanzas, y ese nombrecito le puse a este sermoncito para acordarme después cuál es. Y podemos decir que Jesús hasta no es congruente con lo que dijo. Ahí está el texto que le pedí a Agustín. ¿Puedes leerlo? Conocido también. Gracias, Agustín. Qué incongruente que es lo que lee Agustín con lo que Jesús dice acá. O sea, y estamos hablando de que la misma persona dijo lo mismo. O puede ser que Jesús sí sea totalmente congruente, todo lo contrario. O sea, parece ser una cosa, parece que él como que está volviendo sobre sus palabras, pero evidentemente es totalmente lo contrario. No lo veo a Jesús ni a Dios escribiendo con una mano y borrando con el codo, ¿me entienden? Dice, los discípulos eran buscadores natos y se estaban muy convencidos que Jesús era el Mesías. Imagínense que ellos abandonaron todo. Los relatos bíblicos no hablan de que ninguno haya dudado. Jesús fue, los llamó y ellos le siguieron, ¿sí? Dice, abandonaron toda su vida, sus actividades para seguirle y así convertirse en sus estudiantes. Dice, ellos estaban en plena capacitación para un día salir y hacer lo que él hacía, que era enseñar, sanar y guiar a más personas a él. Y ahí te pones a pensar en un montón de otros relatos en los que el papel de los discípulos a veces fue, o sea, como que trabajaron ahí en primera persona, porque hay veces que Jesús les habló. Yo hace un tiempo con ustedes hablé acerca de la parábola de la viuda. Y ustedes se acuerdan que yo les decía, y ustedes lo leyeron muchas veces, que Jesús se sentó ahí o estaba quietito, viendo cómo la gente iba y ponía sus ofrendas, pero a él le interesó la actitud en el cómo la persona ofrendaba, ¿no? Y cómo ofrendaban las otras personas también. Y me imagino a él explicándole eso a los discípulos que lo miraban, o sea, los discípulos constantemente viendo el cómo Jesús reaccionaba ante ciertas situaciones.
dice que en este momento, en esta situación, después de que había pasado todo el tumulto me imagino, la predicación de Jesús ahí en la costa del mar, ¿sí? Dice, ahora ellos estaban sentados con Jesús, estaban tranquilos, digamos, en un momento ya de más tranquilidad sin tanta gente. Como segundo punto, ellos estaban apartados de la multitud, ya estaban solos, como habíamos dicho. Y ahora estaban pudiendo hacer preguntas, y preguntas de las difíciles, porque yo me imagino que ellos, al estar tanto tiempo con Jesús, fueron viendo que había cosas que eran un poquito más, tenían un poco más de alimento que las cosas que Jesús hablaba aparentemente fácil para la gente común. Pero ¿saben qué? También anoté acá y lo remarqué. Dice que ellos estaban esforzándose para entender las respuestas. No era fácil. Ellos eran de carne y hueso como somos nosotros, y como cualquiera tenían dudas y un montón de cosas. Y otro punto que también remarqué, dice que ellos observaban su actitud, la actitud de Jesús, ¿no? No solo observaban, sino que sopesaban todo lo que veían. Y me imagino que sopesando las palabras de Jesús con sus actos, puse acá, siempre acompañados con hechos verosímiles las palabras dichas por sus labios. Jesús no era solo de decir, hagan esto, o sea, no, ese liderazgo, ¿no? El hacer de acuerdo, hagamos juntos, ¿no? No lo veo a Jesús diciendo hace esto y él no trabajando en eso. Todo lo contrario, Jesús lo que decía, lo hacía, ¿sí? O con hechos justamente era suficiente el explicar lo que a veces capaz no lo decía verbalmente. Todo este tiempo, dice, para este grupo, hablo del grupo, pues no solo eran los 12, sino este otro grupo que los acompañaba también. Todo este tiempo las semillas de su fe, la fe de Jesús mismo, se arraigaban más profundamente en el corazón y en la mente de ellos. Y eso lo dice el 20. Si quieren leer, dice, si quieren avanzar después y leer, dice, y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, los que reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El comentario bíblico dice, haciendo un resumen acerca de, vieron que en uno de los últimos versículos de la parábola dice que cayó en buena tierra y dio fruto. Dice que, a ver, acá tengo marcado, la parábola enseña que el reino de Dios tendrá un éxito extraordinario. Una buena cosecha en Palestina multiplicaba por 10 la inversión de una semilla. Imagínense qué buena era la producción. Y fíjense lo que decía este versículo, que un rendimiento a 30, a 60 y a 100% sería algo extraordinario. Y así quiere Dios que resulten las cosas cuando Él las bendice. Así van a ser de buenas, no es que si te va a bendecir, te va a dar chirolas. Te va a bendecir y mucho, en todo sentido. La contemplación como contemplación habla acerca de esta relación que tenía este grupo con Jesús. Tenían una relación más cercana y por más de que caminaban y se iban de un lado para otro con Él, tenían una relación más cercana. La contemplación como esta tiene un modo de filtrar, y acá empiezan a venir un poquito de palitos. Dice, tiene un modo de filtrar a los verdaderos seguidores de los mirones. Las personas, usualmente las personas se juntaban en masa alrededor de Jesús todos los días, debido a lo que Él podía hacer por ellos. ¿Sí? Y pasa hoy en día y es bastante común. Si vemos un poco a nuestro alrededor, si miramos un poquito en las noticias o hablamos con gente que no es de nuestra misma creencia, está muy de moda esto de las religiones que te ofrecen resultados inmediatos a tu problema, ¿sí? Porque siempre tenemos un problema que como que queremos que Dios lo responda rápido, ¿no? Como que nosotros le queremos poner tiempo a Dios y ahí es donde chocamos porque los tiempos nuestros son muy distintos a los de Él. Dice que esta gente que fue, en el caso de esta gente que escuchó este sermón, dice que querían la gratificación inmediata de la sanidad, ya fuera para ellas o a sus seres queridos. ¿Está mal que pida sanidad para un familiar? ¿No? ¿Está mal? Muchas veces lo hacemos. ¿Acaso no oramos los martes acá por gente enferma? ¿O en cualquier momento? No está mal. Y había otras personas que solo querían ver algo genial, algo súper cool, algo que llamara la atención. Nos gusta a veces, hay mucha gente a la que les gusta el show. Y capaz, ustedes saben que como se dice, con el teléfono descompuesto, ¿cómo podemos decir? A través del chisme, vos sabés que hay un profeta allá. Vamos a verlo. Y hay gente que iba de curiosa. Y por eso las multitudes eran, me imagino que grandes, ¿sí? Me imagino
se me viene a la cabeza otra... Espera un poquito, es cierto. Me viene a la cabeza otro relato, la mujer que tocó el manto. ¿Por qué le fue tan difícil llegar hasta Jesús? Ella sabía que con solo tocar el borde del manto iba a tener resultado. Ella tenía un problema real, ¿sí? Por eso digo, me acuerdo de otras. Y dice, y querían que, este es otro punto, y querían que el hombre de los milagros los libertara de la ocupación romana. No se olviden que ellos esperaban que el libertador venga y los libere de la opresión de los romanos. Dice, la opresión de los romanos junto con las dificultades que los acompañaban. No era fácil vivir en la opresión de un pueblo más poderoso, totalmente distinto a ellos. Así que ellos esperaban ese libertador, ¿no? Y saben que en el último párrafo yo leí 3 veces la palabra querían. Querían gratificación inmediata, de sanidad, querían ver algo genial y querían que el hombre de los milagros los libertara de los romanos. Qué gracioso, si nosotros somos así a veces con Dios le pedimos porque queremos. Y me hizo pensar en algo, me hizo pensar en los chicos en California o en el hiper. Mamá, quiero. ¿No les pasó? Me acuerdo que una de mis hermanas decía, si mi hija un día, espero que nadie se acuerde de Silvia, mi hermana, ya veo cuando mi hija me haga eso en California le voy a levantar de los pelos y le voy a pegar una patada. Y un día le vi a mi sobrina Juliana haciendo eso en California, como nos comemos nuestras palabras, ¿no? A veces nos encaprichamos pidiéndole algo a Dios, como si nuestra voluntad torciera la de Él. Y qué equivocados estamos en eso, totalmente equivocados en creer que nosotros vamos a torcer la voluntad de Dios. Esta semana hablaba con alguien, familiar de alguien de acá, y me decía, y es la segunda vez que me lo dicen en mucho tiempo, en un par de años. Me dice, a veces, yo le pido algo a Dios y Él me responde lo que yo le pido, me dice él. Y yo le decía, qué bueno, le digo, entonces, digamos, yo lo que puedo entender es que estás viviendo en consonancia con lo que Dios quiere con vos y con cualquiera. Por otra, no creo que Dios te responda. O sea, si yo estoy equivocado y le pido otra cosa a Dios, no me va a contestar porque dista mucho mi voluntad de la de Él. Entonces dice, Jesús cuando en vez de explicarle a ellos, dice, contó historias y especialmente historias que eran difíciles de entender. ¿Saben qué pasó? Las multitudes se hicieron más chicas porque ellos venían a esperar un resultado. Y encima el tipo viene y le cuenta una historia que cuesta entender. Y nos pasa eso a nosotros también acá, con esta iglesia, esta y otras iglesias que aparentemente parecen ser aburridas, que no tienen nada de espectacular, que no son lindas, que no llaman la atención, que no ofrecen cosas milagrosas, no tenemos lujos. Y encima en la iglesia que estudia, que lee la palabra a fondo, porque entiende que Dios reclama el 100% de la adoración y no te ni me comparte con ningún otro Dios. ¿Sí? Dios quiere exclusividad. Por eso no voy a volver a la escuela sabática, pero nada que nos separe, que nos desenfoque de Él, a Él no le gusta. Y solo conociéndolo entendemos cuál es el plan de Él para con nosotros. Él reclama absoluta dependencia y nos cuesta, ojo, vaya que nos cuesta. Irónicamente, la gratificación inmediata también separa a los buscadores verdaderos de los que son poco sinceros. Porque fíjense este texto, esta frase cortita, qué real es, qué real y qué actual es. Porque dice, porque cuando la gente sí recibe lo que quiere, tiende a irse. ¿Acaso no pasó eso con, por ejemplo, volviendo a la Biblia para dar ejemplos bíblicos? Los 4 amigos estos que rompieron el techo, bajaron a su amigo enfermo, ¿acaso no obtuvieron lo que querían y lo que él quería sobre todo? Sí lo obtuvieron. ¿Estaba mal lo que ellos esperaban? No estaba mal. El método que ocuparon, me imagino el dueño ladrándoles porque rompieron el techo. Ellos lograron lo que querían y Jesús hizo el milagro. Sí. Pero acá habla y nos pasa a veces
cuando le pedimos algo a Dios y le pedimos por tiempo, el Señor no me escucha, Señor. O sea, yo me imagino que hasta tenemos ese, Señor, ¿por qué no me escuchás? No creo que haya nadie acá que nunca haya dicho para sí mismo, ¿no? Señor, ¿por qué pasa tanto tiempo que no me escuchás? Simplemente la voluntad es distinta a lo que estamos pidiendo. Él conoce el más allá, Él conoce nuestros pensamientos, conoce a qué apunta nuestro corazón, a qué apuntan nuestras prioridades y el orden que le aplicamos a las cosas. Qué loco eso, que cuando la gente recibe lo que quiere tiende a irse. Una vez que el ciego vio que el cojo caminó y que el espectáculo terminó, las multitudes todavía se volvieron más chiquititas. ¿Sí? Y ahí escribí como una ayuda a memoria, dice: obtuvieron lo que buscaban y lo siguen haciendo hoy. A veces logramos lo que aparentemente queremos de Dios, Dios nos da y como que nos olvidamos o nos relajamos simplemente. Y ¿saben qué? Quizás este era el punto, y acá es donde cierro mi idea entre la parábola y estos 4 textos que fueron los que me dejaron dudando, con hambre de entenderlo. Capaz este era el punto. Dice, tal vez Jesús estaba más interesado en la calidad del discipulado que en la cantidad de discípulos. Y es duro porque nos gusta... ¿cómo explicar? El ser humano es un ser social, ¿no? Nos gusta... ¿Por qué las comunidades no nos gusta estar solos? O sea, muy poca gente tiene la capacidad de vivir solos, no dependiendo de nadie. No nos gusta, somos sociales, nos gusta interactuar entre nosotros, y en la iglesia se ve eso, ¿no? Dice que los que se quedaron más allá de los milagros, vuelvo a leer, quizás ese era el punto, tal vez Jesús estaba más interesado en la calidad del discipulado que en la cantidad de discípulos. Dice, los que se quedaron más allá de los milagros, no estos que obtuvieron lo que quisieron y se fueron. Los que hacían preguntas mientras lidiaban aún con su confusión y con su duda. ¿Acaso nosotros que estamos algunos años acá no tenemos algunas confusiones y dudas todavía? Miles. Y si creemos que la tenemos clara, Señor, llevamos. Sería un pensamiento erróneo, pero es así. Dice, a ellos Él les ofreció el misterio del reino de Dios, y lo dice el versículo 11. Y qué loco digo, ¿por qué? Por ejemplo, ¿qué era este misterio? Entre otras cosas, dice la capacidad de ver con ojos espirituales y entender, fíjense lo que dice acá, la capacidad de ver con los ojos espirituales y entender la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. En esa época, para esa gente, evidentemente no era fácil. Fíjense que la mayoría dudaba si Él era un profeta, y menos lo imaginaban como el Mesías que sí esperaban, porque sí lo esperaban, pero pensaban capaz que era un profeta más, porque, está bien, no tenían la Biblia armadita como nosotros acá, pero ellos conocían de lo que iban al templo, de lo que escuchaban de los rabinos, que iba a venir. Ellos esperaban a alguien, pero no vino de la manera que ellos querían. Él también le enseñó, ¿saben a qué? Y eso nosotros creo que tenemos que aprender, a reducir la velocidad. A veces nuestros tiempos son... Y otro punto importante, nuestros tiempos no son los de Dios, ya lo dije un ratito antes. Otro punto, también a ellos les enseñó a reflexionar, a poder parar en el medio de todo el tumulto y ver la enseñanza de qué es lo que está pasando. Otro punto, a lidiar con lo eterno y profundo, que eso también a nosotros nos puede entrenar en el arte de la esperanza para prepararnos para la revelación que solo viene de Dios, como en su tiempo y en su estilo perfecto. A veces queremos que las cosas se hagan o se den como nosotros esperamos, porque eso es nuestra manera de ver las cosas. Y cuando nosotros aprendemos a disfrutar las cosas en el momento y en la manera que Dios nos da, creo que estamos empezando a entender un poquitito cómo es Él. Si nosotros seguimos empujando con nuestras fuerzas, la necesidad sí es nuestra, pero cuando empezamos a disfrutar la manera en que Él nos da las cosas, un poco de lo que hablábamos hoy, el contentarnos con lo que tenemos, no lo veo mal al querer aspirar a más, pero aspirar a tener más cosas en la medida de que no ocupe
el primer lugar, que es el de Dios, ¿no? Dice, luego los ojos, después de entender esto, que las cosas se dan de la mejor manera en el tiempo y al estilo de Dios, dice que los ojos nuestros, como le pasó a los discípulos de aquel grupo, tanto los de ellos como los nuestros, los ojos y los oídos de nuestro corazón se van a abrir y saben que las parábolas estas van a dejar de parecer una adivinanza o un acertijo. Evidentemente, no sé si aprendimos, o aprendí, digo yo, hablo de mí, mal esto de que las parábolas eran para que la gente común entienda. Evidentemente Dios no quería que todos entiendan, capaz era para unos pocos. Capaz me gusta quedarme con la idea de que Él prefiere calidad y no cantidad. Muchas veces muchos de nosotros tenemos años dentro de este edificio. Tenemos tan arraigadas las formas y las costumbres de la iglesia, los métodos, las fechas, pero seguimos siendo o seguimos estando sentados en la orilla, o queremos estar en la orilla escuchando y esperando la sanación, o lo que esperamos de Dios sin entregarnos por completo y sin dar ese paso de fe y compromiso. Y me hice la idea esa de estar sentado del otro lado escuchando y no estando en aquel grupo inquieto, en aquel grupo que quería aprender, en aquel grupo que disfrutaba, que también sabía que iban a venir palos después. Porque Jesús no duró mucho. Y muchos de ellos, hablando de los discípulos, todos murieron feos. Murieron feos. Está bien, Hernán, me escribí acá. A los discípulos Él los buscó, Él los eligió. Entre muchísimas personas. Pero solo Él sabía, vuelvo a lo mismo, porque solo Él escudriña los corazones, solo Él sabía el potencial futuro que ellos podían tener, porque solo Él conoce el tiempo, el futuro, ¿no? Pero con ese mismo criterio un día también me imagino que te llamó a vos y a mí. ¿Por qué estamos acá si no? ¿Por costumbre? Si se podían haber quedado dormidos hasta más tarde. ¿O no? Dejaban el aire prendido, hacían fiaca un rato más, pero no, vienen. ¿Por qué te llamó a vos? ¿Por qué me llamó a mí? Ni idea. No sé por qué te llamó a mí. No sé si todos descubrimos el por qué Dios nos invitó a conocerlo acá. ¿Por qué fue hace mucho? ¿Por qué fue hace poco? Los tiempos de Él yo no los voy a entender nunca. Pero de que debe tener un propósito, le pongo la firma con sangre. Entonces pienso que debemos buscar la excelencia cada día para encontrar y disfrutar en nosotros el propósito maravilloso que Dios tiene. Capaz para tu familia también, porque es un resultado. Capaz en tu barrio, en tu trabajo, en tu país, en el ámbito que nos toque desenvolvernos. ¿O saben qué? Le escribí acá, o simplemente para que nos alce upa, como esa oveja de la cual tantas veces escuchamos y no pensamos que podríamos haber sido nosotros mismos. Porque a veces el estar acá hace tanto tiempo no es garantía de nada. No es garantía de nada. Ni hasta el último momento que Jesús venga no va a ser garantía de nada. Si nos toca hacer como esa oveja, disfrutemos, porque que Jesús te haga upa debe ser muy lindo. Sentirse en ese lugar, los que ya pasaron por eso, cuando estás pasando una situación brava y sentís que Él con tu palabra y con cosas que pasan te abraza y te dice que te tiene en cuenta y que valés para Él, es impresionante. Así que puede que estemos perdidos acá adentro. Espero que esta reflexión sirva para que les dé curiosidad de profundizar estos textos. Yo no lo terminé de masticar todavía, pero me gustó muchísimo el entender que Jesús no quería que todos entiendan. Y capaz a nosotros nos pasa. Capaz nuestro corazón nació en las espinas, nació en la piedra, nació en la tierra buena. El mensaje no es para todos, pero ¿cuál es el mandato? Id y hacer discípulos, o sea que todos se tienen que enterar. Que el Señor haga la obra que tiene